Pues buenas noches nuevamente y pues hoy reanudamos la clase de Kabbalah en el estudio del Zohar, en el libro de, estamos hablando de Pinhas, en la parashá de Pinhas y estamos en Bamidbar, en la parashá de Pinhas con la parte número 6 que está llena también de muchos elementos de sabiduría, de muchos sodot que hoy pues vamos a continuar estudiando. Y nos habíamos quedado la semana pasada acerca de cómo Dios está dentro de la palabra Adán. Y antes de entrar en ese tema, vamos a ver. Disculpa, Chava. Ajá. En la pantalla no se ve nada. No se ve nada, es correcto. No. Gracias. Sí, no hay cuidado. Entonces, vamos a continuar con ello, pero antes vamos a escanear un poquito acerca del Zohar. ¿Sí? Y aquí vemos en esta parte del Zohar, en el párrafo 231 del capítulo 41, por cierto, y créame que estaba releyendo ayer, que cada vez que nosotros escaneamos muchas partes de la parashá de Pinhas, entra en nosotros una energía de sanación. En esta clase no alcancé a todas a ponerlas aquí, pero yo espero que en la próxima pongamos para que nosotros, y que ya vamos a terminar la próxima clase, esta parashá de Pinhas, con la parte número 7, y va a ser mucho escaneo y lectura de cada una de estos párrafos, lo cual nos va a permitir sanar y limpiar de espíritus malignos que se nos adhieren y de los cuales también en un momento más vamos a hablar, ¿sí? Entonces, ustedes vamos a escanear esto y mientras yo trato de hacer la transliteración de esta parte, ¿sí? Déjenme poner en silencio mi teléfono y ya está. Bueno. No. Ok. Dice, Fetach Beamar, Betay Beashem Basheto Shehan Aretz Ura Emuna. Betach Behen Kadka Yaud Beshan Tov Tikuma Deberit Kadisha Ditan Metakan Bin Benatir Lei Kadeka Yaot Viri David Da Areteja Aha Beara Bitzan Mimach Beitaman Minach Eija Emuna de Leila. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí nos va a traer un tema muy interesante y vamos a ver la traducción. Dice, él empezó con la cita, confía en Hashem. Aquí está la traducción. Él empezó con la cita, confía en Hashem y hace el bien. Ok, para los que no están acostumbrados al término Hashem,
voy a poner en silencio. Dice, para el que empezó la cita, confía en Hashem. Para los que no están acostumbrados, Hashem quiere decir el nombre elevado, que se utiliza muchas veces en nombre del Yud Kevadke, del tetragrama. Si ustedes ven en esta parte de aquí, que espero que dice Bet Yud Yud, quiere decir Be'Hashem, quiere decir el nombre elevado, Hashem, el nombre elevado de Dios, precisamente para no estar diciendo cada rato Yud Kevadke, porque Yud Kevadke tienen distintas pronunciaciones de acuerdo a la energía o al momento o a la situación que se presenta en la Torah, y viene con distintas puntuaciones, los cuales dan una energía distinta, porque el nombre de Dios puede venir de distintos niveles del árbol de la vida. Así, por ejemplo, cuando trae la letra Kamatz, emprende el grado más elevado, uno de los grados más elevados. Y cuando viene con Hirik, viene con un Hirik. O sea, son los distintos puntitos estos que están ustedes viendo aquí. Entonces, él empezó con la cita, confía en Hashem, confía en Dios, y hace el bien. Mora en la tierra y guarda fidelidad. Esto está en Salmos, Teilim 37:3. Ahora bien, el Zohar nos dice, confía en Hashem. Así es como debe ser, hace el bien. Esto es, emprende la corrección para el pacto sagrado. ¿Y cuál es el pacto sagrado? Ahorita vemos que ustedes ya saben cuál es, cuando menos los que tienen más tiempo. Y ahorita porque les voy a preguntar cuál es el pacto sagrado, que debes realizarlo y guardarlo apropiadamente, y si haces esto, estarás aquí en la tierra, a saber, mora en la tierra, recibirás nutrimento de tu mano y florecerá en tu mano, a saber, la fe, la emuná superior, que es Malhut, siendo este el significado de disfruta, la seguridad, también acaricia la emuná, es decir, acaricia la fe. Esto parece un poquito así medio confuso, pero a ver, ¿qué entendemos por el pacto sagrado? Es el pacto que hizo Dios a los hombres, no volver a destruir la humanidad. Ese es un pacto, ese es un pacto que lo manifestó a través del arco iris, en el pacto con Noé. Pero nosotros hicimos un pacto con él en el jardín del Edén. Bueno, vamos a ver. Esta porción del Zohar conviene hacer el bien, concierne a la meta de corregir nuestros pecados sexuales. Ahora bien, cuando se hizo una promesa, por medio de Adán, le dijo que no se acercara al árbol del conocimiento del bien y del mal, porque efectivamente moriría. ¿Sí? Que no se acercara a ese árbol, y mucho menos que probara del fruto de ese árbol. Lo que a veces no hemos entendido, comprendido perfectamente, ¿qué es ese fruto? ¿Qué significa lo que algunos dicen esa manzana? Esa manzana o ese fruto es una metáfora, esconde un secreto muy grande. El primer precepto, bueno, no fue el primero, de los primeros preceptos, o el segundo precepto que se nos dio en el jardín del Edén, dijo, Perú, Burú, creced y multiplicados. ¿Entre quién? Entre Adán y Jabá, que es la cabeza, que es la raíz de la humanidad adámica.
subrayo humanidad adámica. Entonces, cuando habla esto, habla de los cortocircuitos, porque cuando hablamos de pecados, estamos hablando realmente de un cortocircuito. Un cortocircuito, ¿qué es? Es cuando, por ejemplo, una bombilla le entra un voltaje de de alto voltaje, a corriente con alto voltaje, y lo que se va a ver fundir la bombilla. ¿Qué sucede cuando una bombilla o cuando un foco se funde? Pues viene una cantidad de luz tremenda, pero inmediatamente como viene la luz se viene abajo y viene una completa oscuridad. Eso es lo que ocurre en los cortocircuitos. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros hacemos cortocircuitos espirituales, pues les llaman pecados, ¿eh? No me gusta mucho el nombre, pero bueno, son pecados. Entonces, cuando habla de pecados sexuales, pasados y presentes, en esta corrección del pacto sagrado, el Zohar nos está insinuando una actitud, no quiere decir que aquí hay una actitud moralista, ni puritana, o victoriana hacia el acto sexual, sino que por el contrario, en la Torá, el sexo es sagrado. Según el cabalista, es un vehículo poderoso para conectarse con la luz del Creador e imbuir en nuestro plano de existencia una abundancia de energía espiritual positiva. Entonces, las conexiones entre la esposa y el esposo causan en el mundo inferior que es este Malhut, es femenino, se eleve al mundo superior que es masculino. Así que a través del amor que hacemos podemos contribuir a la elevación de nuestras almas en el ascenso en el mundo físico. Pero no es suficiente, dice aquí un comentario del comentario de Michael Berg, por ejemplo, que nos dice, no es suficiente meramente excitarse o calentarse, como decimos comúnmente. Los animales son capaces de, de excitarse sin premeditación previa o alguna consideración de aspectos divinos en las relaciones sexuales. Uno debe tener el coraje, el propósito y enfocarse y sintonizar con la dimensión espiritual y el propósito de las relaciones íntimas entre el hombre, entre el esposo y la esposa. Entonces, primeramente, pues tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿en qué consiste pues el pecado sexual? Leo aquí un parrafito, dice, el sexo que está divorciado de nuestro interior y de nuestra pareja nos evita experimentar la clase de conexiones que evocan una sensación del cielo aquí en la tierra. Las relaciones sexuales que están faltas de propósito divino, que son para satisfacción propia o autoindulgentes, son parecidas a con un cortocircuito eléctrico, ¿sí? Entonces, es el que les explicaba yo. Después del chispazo viene la oscuridad. Nosotros sabemos que el sexo es entre tres, valga la redundancia, no es un triángulo, es el esposo, la esposa y el creador. Es decir, debe haber una conexión divina porque instintivamente pues todos nos podemos excitar, pero estamos viendo la parte egoísta solamente. Y en el sexo hay demasiado egoísmo. Por eso, en el pacto sagrado, ¿cuál fue el problema? El problema fue de carácter sexual. ¿Por qué fue de carácter sexual? Cuando nosotros estamos diciendo que la manzana, que es, la manzana es el acto mismo de la sexualidad que hubo, pero no entre Jabá ni en Adán y Adán, sino entre seres espirituales negativos que no tenían nada que ver con el propósito especial, esencial de la creación. Entonces, nos dice aquí, voy a leer un poquito este ensayo que está muy interesante. Perdón.
Cuando nos resistimos al egoísmo y la lujuria animal, esforzándonos por compartir nuestra pareja, poniendo sus necesidades y deseos por delante de los nuestros, meditando para conectarnos a los aspectos divinos del sexo, se establece un circuito de energía. Este acto de resistir nuestra urgencia primitiva es igual que la función de la resistencia en el filamento de la bombilla de luz incandescente. Un filamento opone resistencia a la energía eléctrica, la cual entonces genera luz. Bueno, lo que les acabo de explicar. De igual manera, el sexo egoísta, lascivo, es tentador, pero entrega una explosión de placer. Sin embargo, esta es la versión metafísica de un cortocircuito. Nos quemamos y la oscuridad resulta inevitablemente. Esta oscuridad resultante crea una abertura para la energía negativa y dolencias, a menudo asociados directa o indirectamente con los órganos sexuales, para que éstas entren en nuestras vidas. Estos deseos egoístas tienen su origen en un evento en consecuencias que tuvo lugar antes de la creación del hombre físico. En este evento, el que corresponde al pacto sagrado. Al pacto sagrado se le conoce como el Berit Kadisha, el Santo Berit. Ahora, vamos a ver el relato de Génesis. Dice, antes de la creación del mundo, Adán y Javán eran seres espirituales que componían de todas las almas de la humanidad. Todos y cada uno de nosotros éramos como células que formaban el cuerpo de estos seres celestiales, cuerpos entre comillas. Adán y Javá colectivamente son conocidos como el recipiente o la vasija. En el tradicional relato bíblico de la creación, se nos dice que después de crear las otras cosas vivientes de la tierra, Dios creó a Adán, el primer hombre, pero no deseando que Adán estuviera solo, Dios hizo una compañera tomada de la costilla de Adán. Esta fue Javá, la primera mujer. Luego les explico qué es la costilla. Dios dejó a la pareja en el jardín del Edén con la instrucción de que si bien ellos pudieran participar de todas las delicias que encontrarían allí, incluyendo el fruto del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento del mal, sino de la vida, les estaba prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque los frutos estaban inmaduros, es decir, no estaban todavía listos para ser comidos, y ellos, Adán y Javá, seguramente morirían. Perdón, aquí, ¿qué quiere decir fruto inmaduro? El fruto inmaduro también es tomar un cuerpo físico. Entonces, la idea de la creación del creador era precisamente dotar de un cuerpo físico a Adán y Javá y a todos nosotros, pero en condiciones supremas, es decir, en un ADN totalmente diferente al que actualmente tenemos. Nosotros tenemos un ADN de doble hélice, que es el que ya científicamente está estudiado, pero había un ADN espiritual de 12 hélices, el cual hacía un superhombre. Entonces, el hecho de tomar un cuerpo hizo que nosotros cayéramos con una situación de alta mortalidad. Por eso nuestro cuerpo es muy finito y fácilmente se enferma. Y nosotros deberíamos de curarnos automáticamente simplemente con nuestra misma acción de nuestra conciencia. Y sin embargo, pues no. Veamos cómo hay cantidad de personas enfermas por todos lados y no nos digamos en los hospitales. Entonces, volviendo al tema, el frutos estaban inmaduros y ellos, Adán y Javá, seguramente morirían. Pero algo más resultó estar en el jardín, la serpiente infame, el ángel Satán, también llamado y conocido como Samechmem, que ya ustedes lo vimos la vez pasada, en la clase anterior, instada por el estímulo seductor de la serpiente, Javá desobedeció. Ella arrancó una manzana del árbol prohibido, manzana entre comillas, y la comió. Luego ofreció la manzana a Adán y persuadiéndolo de comerla con ella, él lo hizo y con eso su breve era de inocencia terminó. Es decir, su ADN totalmente quedó bloqueado. ¿Sí? Entonces, ahora, esa es la narrativa del Génesis, de Bereshit. Ahora vamos a decodificar o desensamblar esta
narrativa del Génesis. La mordida de la manzana por parte de Adán y Jabá, repito, no es manzana, pero vamos a decir el fruto, en otro nivel de entendimiento espiritual, indica una conexión sexual entre la vasija original y la serpiente. Ahí es el primer problema. Por eso, cuando ellos tuvieron relaciones con el demonio y la demonia, se crearon otro tipo de híbridos que nada tienen que ver con la creación adámica. Continúo. Entonces, indica una conexión sexual entre la vasija original, o sea, el recipiente original, y la serpiente. En otras palabras, el acto de sucumbir a los engaños embustes de la serpiente también denota una unión sexual entre ellos. El ángel negativo, Samehmen, copuló con Jabá, ¿sí? Y al copular con Jabá, creó unas familias de entes espirituales muy importantes, el cual también es tema del estudio del Zohar, pero enseguida, para no desviarnos de esta parte, voy a continuar. El ángel negativo, Samehmen, y Elite, o sea, la demonia, copuló con Adán, y el ángel Samehmen copuló con Javán, como dijimos. En términos espirituales profundos, esto implica que la conciencia de Adán y Javá estaba rebajada y corrupta por los ángeles negativos. Ahí está realmente el primer problema de carácter. Ahí vamos decodificando lo que es el famoso pecado original. Pero también hay algo más, no es tema completo de esto, pero digamos porque también fue voluntad de Javá y de Adán estar inmiscuidos en este evento, porque era parte de un plan que resultó totalmente, vamos a decir, fue abortado, fue malogrado, y todo esto es por la razón por la que estamos aquí en este mundo en una situación muy crítica. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Copuló con Javá en términos espirituales profundos. Esto implica que la conciencia de Adán y Javá están rebajadas y corruptas por los ángeles negativos. Ahí viene la corrupción. Más aún, esta unión sexual y rebajamiento de la conciencia cambió la naturaleza de la vasija, del recipiente. En el lenguaje de la genética, el acto de la conexión sexual entre la vasija y la serpiente alteró el ADN del deseo de recibir aún más egoísta, un deseo de recibir solo para uno mismo. Por consiguiente, cada célula de nuestras almas en el cuerpo cósmico de Adán, células entre comillas, en el cuerpo cósmico de Adán y Javá, tuvieron su ADN combinado con el ADN de la conciencia de la serpiente. Vaya, qué corrupción. La vasija, o sea, el recipiente Adán y Javá, se partieron entonces en almas individuales. Estas incontables chispas de almas descendieron a este mundo físico y asumieron la vestidura de los cuerpos físicos, es decir, todos nosotros que hemos venido viviendo de generaciones en generaciones hasta el día de hoy. Estuvieron entonces facultados para la tarea de erradicar la conciencia negativa de su naturaleza y para reunir todas las mitades dispersas del alma única fracturada de un todo unificado. Así, el aspecto oscuro y egocéntrico de la naturaleza humana nació de esta unión sexual entre la vasija y la serpiente. Toda nuestra conducta negativa, rasgos de carácter egoísta, envidias, celos, ira, enojos, etcétera, están arraigados en esta parte, en este pecado original. Es decir, aquí es donde viene la raíz de todos los emociones y todos los sentimientos y todos los actos negativos que el ser humano manifiesta en mayor o menor medida, desde el más bueno hasta el más rasha, hasta el más malo, vamos a decirlo así. Entonces dice que corregir esta semilla de todos los pecados del pacto sagrado que Pinhas estaba ya celoso por cumplir.
Cuando nosotros recordamos por qué Pinhas mata a Zimri y a Cosbi, no estamos hablando de un asesinato, porque como vuelvo a decir, quien lee la Torá de manera literal, pues no se queda con la cáscara de la nuez y no con la nuez misma, es decir, con la parte dura, la parte literal, que no le dice nada. Entonces, Pinhas lo que hizo fue terminar con esas aberraciones sexuales donde se estaban cruzando un israelita con un moabita, con una moabita, de manera que se estaba volviendo a reactivar el pecado original. Entonces, todo ese proceso que ha venido o que hasta ese momento se venía corrigiendo a través de los patriarcas y todas las correcciones que han venido haciendo de ese pecado y que estamos por concluir, pues ahí se iban a interrumpir precisamente por este tipo de situaciones. Entonces, de esto, pues la mayoría de las personas no tienen conciencia o no hemos tenido conciencia en algún momento de nuestra vida y hemos cometido barbaridad de media. Por eso nos dice, en este pasaje del Zohar se refiere a una porción particular de la Torah involucrando a Pinhas en correlación con el pacto sagrado. La Torah cuenta la historia, ahí en Bamidbar 25.1, en la cual los hijos de Israel empezaron a cometer actos sexuales y orgías con las hijas de Moab, es lo que decía, para conectarse a fuerzas oscuras poderosas. A saber, ellos estaban usando el acto divino del sexo para atraer hacia abajo energías para propósitos destructivos. Por ejemplo, la energía del átomo puede ser usada de una manera positiva para generar la fuerza nuclear, para proveer energía eléctrica para toda la ciudad. O por el contrario, la energía atómica puede ser usada destructivamente por una nación terrorista en la forma de armas nucleares o de generar electricidad. En esta historia de la Torá, un hombre llamado Simri y una mujer llamada Cosbi empezaron a practicar la unión sexual en frente de Moshe y la nación de Israel. Pinhas entendía las leyes de la energía espiritual. Esto que estamos estudiando. Pinhas sabía de eso. Él sabía que las fuerzas negativas y la oscuridad envolverían a nuestro mundo como resultado de este acto. Por lo tanto, la historia, él mató a ambos, mató entre comillas, Zimri y Cosbi para salvar el resto del mundo de las plagas mortales que habrían de diezmar a toda la humanidad. Entonces, aquí aprendemos una cosa, que los ángeles negativos, Samechmen y Eleyete, son la causa subyacente detrás de todos nuestros impulsos sexuales egoístas y egocentristas. Es decir, allí están detrás estos demonios. Así, el significado profundo detrás del homicidio de Zimri y Cosbi se refiere a la destrucción por parte de Pinhas de estos dos ángeles negativos. Este es el efecto para reparar el acto sagrado. Cuando nosotros leemos la Shema, ya expliqué la vez anterior que los mató, entre comillas, con una lanza. Y la lanza quiere decir, se dice en hebreo, romaj. Romaj quiere decir, tiene una numerología de 248. Y 248 son las 248 palabras de la Shema. Por eso cuando nosotros oramos la Shema, que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y luego todos los demás versículos, en esas 248 palabras se está utilizando una energía para destruir y para inhabilitar la presencia de esas energías dentro de nosotros, de esos demonios. Por eso es importante la Shema. El rezo de la Shema diario es tan importante que te desapega de estos, pero cuando no la oras es muy fácil que se te vuelvan a pegar, y de esto vamos a hablar enseguida, en un ratito más. Entonces, la manera de poder reparar este pacto sagrado es que el Zohar revela que el Creador te dará los deseos de tu corazón, y así todos nuestros deseos pueden ser realizados ahora. Además, la paz eterna y la realización son ahora alcanzados para un mundo entero, porque el Zohar declara: una vez que el pacto está reparado, todo está reparado. ¿Qué quiere decir?
que una vez que se haya reparado el cortocircuito cósmico que hubo en el jardín del Edén, aquí abajo estamos reparando el cortocircuito original. Entonces dice que esta corrección final pavimenta el camino de la luz eterna que ilumina a nuestra generación, porque el Zohar cita a Pinhas y dice: feliz es la generación que oye tus interpretaciones de la Torá. Es decir, es importante saber lo que está detrás de las narrativas de la Torá, de las historias, y comprenderlas en profundidad. Esta es claramente nuestra generación, porque ustedes, o sea, se refiere a nosotros, estamos al tanto de esta interpretación de este libro espléndido del Zohar. Eso es una gran ventaja para nosotros. Así que aquí recibimos la luz para destruir los ángeles, Samekmen y Eleit, razón por la cual escaneamos esta porción que trabaja mucho para poder despegar esos ángeles negativos que pueden estar dentro de uno de mayor o menor medida, y espero que ya en algunos ya no lo tengamos, ¿verdad? Entonces, así aquí recibimos la luz para destruir a los ángeles Samekmen y Lilt. Externamente y también dentro de nosotros mismos corregimos el pecado original de la vasija Adán y Jabá y nuestros propios pecados, o sea, actos sexuales egoístas que hayamos cometido en el pasado. Esta acción hace que el lector merecedor del mismo destino de Pinhas, que es la felicidad a la adhesión a la luz primera que Dios creó. Esta es la misma luz que Dios creó. Esta es la misma luz que Abraham disfrutó y ahora resplandece en las almas de toda la humanidad. Cualquier clase de dolencia asociada directa o indirectamente con los órganos reproductivos sexuales recibe la luz de la sanación y es expulsada del mundo. Esta incluye, ojo, el cáncer de próstata, testículos, ovarios, úteros, trompas de falopio y mamas, así como el SIDA y todas las formas de enfermedad venérea. Ojo, toda esta luz radiante de sanación y restauración se enciende en el momento que escogemos y nos volvemos más dadores, interesados y considerados. Escojamos esto ahora. Luego meditemos sobre este pasaje y todo lo que Pinhas se vuelve en cada uno de nosotros. Imaginan que no es una parasha tan importante, es una de mis favoritas, perdón, pero de todas. Veamos que esta nos da una cantidad de curación tremenda que parece increíble y obviamente puede decir, se me hace muy ojona papaloma, decimos aquí en México, se me hace mucha. Pero en realidad cuando estás conectado con esto, fluye una gran energía de sanación. Y toda esta enseñanza que estamos viviendo, por nosotros mismos no la podríamos haber sabido. Y no es que el mismo Zohar sea por sí mismo, el Zohar por sí mismo, como se llama el libro del esplendor, pero es que aquí está las clases, vamos a decir, la sabiduría, toda la enseñanza que Moshe Rabbeinu le dice a Shimon Bar Yochai. En otras palabras, toda la enseñanza que Moshe Rabbeinu nos está dando a nosotros de directa, pues ahora sí que de fuente directa, que es el Zohar. Por eso se llama Rayam Emna, el pastor fiel. No quise dejar de pasar esto porque vamos a seguir más adelante en la próxima clase y ya vamos a ver lo que es la carroza de Ezequiel. Si pueden leer el libro de Ezequiel de aquí a la próxima semana, estaría fabuloso para poder comprender más todavía. Tarea. Ya dijo Lupita, tarea. Bueno, ok, sigamos adelante. Un momento, permítame un segundito, regreso donde estábamos.
¿Alcanzan a ver esta imagen? ¿Está una Sí, shin? Chava, se ve Perfecto. bien. Muy bien. Sí, se ve bien. Bueno, tuve un problematita técnico aquí, con yo mismo. Bueno, nos quedamos la vez pasada en que Dios creó al hombre adámico, bueno, a todas las especies, pero digamos, hablando del nombre de Adán, donde la Aleph es la presencia divina. Una persona que no tiene a Dios en su vida, no tiene la Aleph, y si no tiene la Aleph, tiene nada más la palabra Dam, Dalet Mem, que quiere decir sangre y es muerte. Es decir, es un muerto viviente. Es un hombre que respira, piensa, se mueve, hace negocios, tiene profesión, tiene familia, es un hombre normal, respira y todo eso, pero es un hombre-mujer, muerto en vida, sin conciencia, porque tiene excluido de sí la presencia divina. Entonces es un Dam. Pero ahora dice el Zohar que Dios creó al hombre a imagen del reino sagrado. Voy a hacer una pequeña pausa, permítanme, porque tengo un error aquí en mi archivo. Vamos a poner una pequeña pausa, pero podemos seguir platicando porque aquí hay un errorcito importante. Aguanten un segundito. Bueno, vamos a continuar. Esto yo creo que se puso en dos partes, pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, nos habíamos quedado en Dios hizo al hombre a imagen del reino sagrado. ¿Qué es imagen del reino sagrado? Es decir, Atzilut, Jogma, Keter, Jogma y Binah. Es decir, cuando el hombre se creó, Adán se creó, pues se creó en un mundo espiritual muy elevado, ¿sí? Entonces, él hizo a imagen del mundo sagrado y de toda la creación. Luego, entonces, el creador hizo una síntesis de todos los mundos, tanto el de abajo como el de arriba. Es decir, el hombre adámico, vuelvo a la humanidad adámica, la hizo como un microcosmos del macrocosmos, pero no entendido el cosmos como nosotros lo tenemos, sino algo más allá del cosmos. Voy a tratar de ampliar esto. Entonces, al hacer una síntesis tanto del mundo de arriba como el de abajo, entonces, ¿qué abarca el hombre, hombre-mujer obviamente? Todos los nombres de Dios. Todos, cuando se hizo originalmente, todos los atributos que el hombre debe tener. Es decir, toda la sefirot, es decir, todo el árbol de la vida. Por eso dijo el árbol de la vida, porque allí están todos los atributos del Creador y está. Entonces, entonces la pregunta es, si el hombre es síntesis de todo lo creado, tanto de arriba como de abajo, ¿quiere decir que no hay nada en la creación que no tenga su esencia en el hombre? Habría algunas preguntas que hacerse, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que dentro de mí está todo el universo y todos los universos? La respuesta es sí. ¿Dentro de mí están todos los planetas? Sí. ¿Dentro de mí están todas las almas de las estrellas, almas de las estrellas, un rayo? ¿Y planetas? Sí. ¿Dentro de mí están todas las almas y las inteligencias extraterrestres? Sí.
Dentro de mí está todo las almas de los tzadikim, de los justos. Sí, vaya, que es el hombre, ¿no? Ahora podemos seguir preguntando. Entonces, ¿dentro de mí también está el mal? Sí. ¿Dentro de mí está todas las esencias e inteligencias de los animales? Sí. Entonces, hay algo que no esté dentro del hombre? Nada. Entonces, ¿la inteligencia divina está dentro de mí? Sí. ¿Qué quiere decir? Que el hombre lo abarca todo. ¿Abarca todas las inteligencias? Sí. ¿Abarca todos los espacios temporales, atemporales, los espacios cuánticos? ¿Todo eso lo abarca el hombre? Los Zohar nos dice que sí. Todo eso porque el hombre es la obra máxima, la obra maestra de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito sea. Bueno, aquí también tenemos que hacernos algunas observaciones. También hay gente muy mala y terrible, ¿no es cierto? ¿Y eso es bueno, que exista gente mala y terrible? La respuesta dice que sí. Porque el hombre, desde lo más bajo, está también hasta lo más elevado. Nosotros vemos, ¿cuál es el concepto del hombre más bajo? Es el Rasha, el malvado. Y el más elevado es el Tzadik. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay maldad? Porque si la bondad y la maldad están dentro de mí, ¿a qué le doy fuerza? ¿A lo bueno o a lo malo? Si existe maldad en el mundo, quiere decir la masa crítica de la humanidad, la parte buena se le está dando muy poco que comer, entre comillas. Entonces, y a la parte mala se le da mucho. Pero está escrito también que si le damos fuerza a la parte buena, la mala termina convertirse en parte en buena. Porque espiritualmente se dice que la bondad sale de la maldad y la sabiduría sabe de la ignorancia. Quiere decir que hemos alimentado tanto el mal más que al bien. ¿Y cómo alimentamos tanto el mal? Pues mírense, actualmente nomás prende tu televisor, prende tus noticias, conéctate a las redes sociales y todas las noticias y los medios de comunicación, hay una cantidad de noticias negativas terribles y parece que viene de menos a más y a más y a más. Si nos recordamos, para nosotros que ya estamos un poquito maduritos, en la etapa de la juventud las noticias ¿cómo eran? La nota roja era muy poco y hoy la nota roja es la de 8 columnas. Quiere decir que los pensamientos están en el medio ambiente. Pero ¿por qué se dice que de la bondad, de la maldad, sale la bondad? Bueno, pues entonces, quien hace teshuvah, un malvado, un rasha que hace teshuvah, vuelve a lo bueno de manera violenta. Y además a veces son insoportables, porque nosotros sabemos que los grandes santos, los adikim de la historia de la humanidad, algo les ocurrió en su vida y pasaron de un extremo al otro, llegando a seres de gran bondad. Podemos ver algunos ejemplos de una maldad extrema a una bondad extrema. Es decir, de la total oscuridad
a una gran luz. Cuando alguien hace teshuvá, por eso dicen que de la oscuridad surge una gran luz. Por eso una persona que dice, esta es una persona perdida, pero hace teshuvá, hace corrección de su vida, hace su arrepentimiento y toma conciencia, emite una gran luz, así como una vela en la oscuridad, pues, o imagínense una luz halógena en la oscuridad, emite muchísima luz. Casos extremos, pues yo creo que ustedes conocen muchos más que probablemente yo. Uno de ellos que recuerda la parte cristiana, pues tenemos a Francisco de Asís, que llegó de ser un pendenciero, borracho, mujeriego y jugador y todo, a ser una persona de alta elevación, llegó a ser un sadik, y hoy pues es eso, solamente por hablar de un ejemplo. Entonces, volvemos al hombre. ¿Qué es el hombre? Entonces, el hombre lo contiene todo. En el hombre, el Zohar nos dice que Akadosh Baruj Hu es el dueño de todo, de lo bueno y lo malo, y creó lo malo para ser vencido. Y es la causa de las causas. ¿Sí? Entonces, Él es la causa de las causas porque finalmente Él, ¿cómo puedo decir que la esencia y la inteligencia divina está en mí? Si yo no lo entiendo, ¿cómo podemos nosotros referirnos al Creador de una inteligencia? ¿Qué tan inteligente es? Pues necesitamos un marco de referencia, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues para ver quién es más inteligente hay un índice IQ, y es IQ, pues hay las personas que tienen un índice de IQ muy bajo y otros lo tienen muy alto. Los muy altos andan sobre 150, que es el caso, por ejemplo, de Einstein o de Stephen Hawking. Pero, pues no pase de allí. Ese es un punto, pero al creador, ¿cómo le podemos referir a un nivel de inteligencia? Es realmente, pues, no nos permite comprenderlo, es ininteligible, porque nuestra inteligencia racional no nos lo permite comprender. Pero aún se dice que Moshe Rabbeinu sí lo pudo hacer, porque conociendo la conciencia, la esencia divina dentro de mí, entonces la conozco. A ver, la conciencia divina dentro de mí, ¿cómo la voy a conocer yo? Si yo soy una chispa del Creador, una chispa divina. Y la inteligencia divina radica en mí, porque el Creador creó al hombre de un nivel altísimo, que actualmente estemos en un nivel muy rebajado, o de ¿cómo se dice? Cuando estamos con bajos atributos físicos, como minusvalía mental. Entonces, la única manera de poder conocer la conciencia divina es estudiándola. ¿Y dónde está esa conciencia divina? Está en el Zohar HaKadosh, en el Zohar. Y ahí está la esencia divina. Y allí me encuentro cómo piensa, cómo siente, cómo cree el Creador. ¿Sí? Entonces, es muy importante estar con este conocimiento porque cada vez que nosotros profundizamos más en este conocimiento, estamos acercándonos a la conciencia divina. Y esta conciencia divina florece y surge dentro de nosotros. Bueno, para finalizar ya nada más voy a terminar ahora sí con la parte contraria. Dice, quien crea un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Ya lo explicamos. Se atrae un ángel de la misma naturaleza, que luego es muy, muy, muy difícil de desadherir. ¿Cómo te lo quitas? Bueno,
Cuando alguien o cuando cualquiera de nosotros tenemos violencia, la ira, ustedes saben que la ira empieza poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito y empieza a crecer, a crecer, a crecer y puede llegar a un estado tan fuerte que inclusive puede pues, llegar a agredir y a matar a otro. O cuando tenemos un ataque de orgullo o de codicia. Entonces, un espíritu maligno viene y se habita dentro de nosotros y luego es muy difícil quitarlo. Es como cuando uno se mete al mar y ha habido un derrame de petróleo, se le pega a uno una capa de alquitrán a la piel y luego resulta muy difícil desprenderse de ella. Pues es peor con un espíritu que por algún cortocircuito, un pecado que nosotros hayamos cometido, ese ángel negativo viene y habita dentro de nosotros y de esa naturaleza luego es muy difícil de salirse. ¿Sí? Cualquier defecto que ustedes me quieran creer, ya sea de carácter sexual, a veces lo sexual empieza con una pequeña aventurilla y luego va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se vuelve uno, pues ahora sí que un aberrante hasta llegar a la promiscuidad. O el codicioso, nunca tiene llenadera. O el corajudo o iracundo, va creciendo, creciendo, creciendo. En fin, todos estos, o el orgulloso, que dice poco a poquillo, ¿no? Pues yo, por mis logros, por mi inteligencia, por mis estudios, por mi sacrificio, por esto, por lo otro, y por mi buena suerte, etcétera, le crea un ángel de orgullo que le va diciendo más, más, más y más, y es difícil de decir, desadherirlo. Entonces, ¿qué hacer? Aquí nos dice que hay que tener un comportamiento inverso. Un comportamiento inverso que genera sufrimiento. Por ejemplo, volvemos otra vez al ángel del orgullo. El ángel del orgullo se va a poseer de ti y parece que no tiene medida, en la medida de que ya el síndrome del tabique no es nada, va hacia arriba. Entonces empieza, para poder caer el ángel del orgullo, a veces si el hombre por sí mismo no hace lo necesario para ello, el Creador nos empieza a mandar eventos de sufrimiento o de situaciones incómodas que nos humillan. Pero entonces cuando nos empieza a humillar, ¿qué pasó? No es que seamos nosotros, es el ángel de orgullo que se retuerce y se está muriendo por falta de la luz que nosotros mismos le damos. Y bueno, pues el ángel de orgullo empieza a morir. Y el hecho de que nos dañen situaciones de, por ejemplo, pérdidas o pérdida de salud, etcétera, porque el orgullo, el ego, ¿cómo se le acalla? Se le humilla para la antítesis o el antídoto contra el orgullo es la humillación. Y en la humillación, cuando alguien es humillado, ya, entonces el ángel del orgullo muere, se despega. Por eso cuando mucha gente se queja y dice, mira cómo me ha ido, mira lo que me ha pasado, mira lo que me ha sucedido, mira que todo esto, mira, tiene que llegar un efecto golpe precisamente para despegar ese ángel de orgullo. Si nosotros lo hacemos conscientemente, lo podemos despegar. Pero si no, entonces nos vienen eventos complicados y difíciles. Pero qué bueno que te ocurren cosas negativas que no quieres porque quiere decir que te están limpiando. Entonces, hay unas personas que acercan a la Kabbalah y eso es importante que tomes conciencia de ello. Entonces, y le empiezan a empieza a hacer teshuvá y le empiezan a ocurrir cosas que antes no le ocurrían.
Y entonces, esos golpes, si no te hubieran ocurrido, quiere decir que esos ángeles negativos los tenías adheridos. Y esos eventos que pueden ser dolorosos para uno y que no te ocurrían, es que ahora Akadosh Baruj Hu te está limpiando. Entonces, ¿el dolor es bueno o es malo? Pues ahora sí que como os decía, si se adhiere petróleo a la piel, para quitarlo duele. Pero lo peor, o como el médico, que tiene que quitar una infección y a veces tiene que lastimar en la curación. Pero si alguien dice, no, yo no quiero tener ese dolor, bueno, pues te va a quedar ahí la infección y va a crecer un tumor y a lo mejor hasta tienen que amputar el miembro, lo cual pues es peor. Pero muchas veces decimos, mira, yo que apenas estoy estudiando o que estoy en tres, mira lo que me está pasando, no te preocupes, te está quitando y te está limpiando el creador. Y yo lo digo como experiencia personal, me ocurrieron muchas cosas. Gracias a Dios, ya no las tengo. Pero en su momento me quitaron ángeles de orgullo que yo traía. Y pues tomar conciencia de ello es importante que uno haga un cambio en su vida para que estos ángeles se despeguen conscientemente, porque si no, dice, sí lo voy a quitar, pero ya será después, entonces le vienen eventos negativos y ahí es donde viene el dolor. Entonces, lo peor es el pensamiento de la idolatría, que los ángeles no se adhieren al cuerpo, sino al alma. Y cuando el alma está mancillada, ocurren situaciones de vida que para que ese ángel muera, tienen que ocurrir esos eventos para que mate ese ángel y limpie el alma. Entonces nosotros también somos creadores de ángeles, o de cuando hacemos cortocircuitos, creamos espíritus de esencia animal, y ese ángel necesita obviamente un recipiente animal y entra dentro de nosotros como animales. Por eso el sacrificio del templo de sacrificar el animal no era de llegar y matar el animal y rociar la sangre y quemar y hacer un relajo que mal entendido está, que eran sacrificios animales que los judíos hacían y que todo eso mal entendido. No, no tiene que ver con eso. No hay nada de asesinar ningún animal. Los sacrificios en el templo es el sacrificio del animal que nosotros llevamos adentro. Esas malas midot. Por eso cuando se quemaba las grasas del animal, que ya vimos que eran las grasas donde está Sametmen, salía un humo blanco que era agradable de Dios. Es decir, sacrificamos nuestro instinto animal. Y ese humo blanco es que se eleva y tiene un mayor nivel de conciencia y eso es agradable para Dios. Bueno, aquí le tengo la clase. Por defectos técnicos vamos a unir esta en un, ya veré cómo lo hago. Pero bueno, aquí detengo la clase y pues les cedo el micrófono por si tienen alguna pregunta que formular. Antes de entrar a la meditación, obviamente. Yo puedo preguntar. Claro, es para todo el mundo. Bueno, en Trata otra de clase, que la pregunta sea muy concisa y concreta para que, como estamos en grabación, por favor. Bueno, ¿qué pasa cuando se concibe a través de una relación no sana, digamos, y se concibe, vienen almas que no son positivas, pero ¿qué pasa si entre esas almas hay una que quiere redimirse? Bueno, de ¿Se hecho, puede? sí, claro, de hecho muchas almas se cuelan para redimirse, pero hay otras que se quieren venir para redimirse. De hecho, todas las almas, una vez que estamos en el mundo de las almas y que hemos tomado conciencia de que hicimos una promesa al bajar aquí y luego no fue cumplida,
Entonces le pide al Creador, por favor, dame otra oportunidad de regresar. Sí, todas están queriendo regresar. Pero ahora sí que depende de el pensamiento del padre y la madre física, que si es en gran santidad pueden venir incluso a redimirse, pero si no, pues se cuelan almas que no son deseables. Por eso decía, depende del pensamiento del padre y de la madre, cómo es el tipo de alma que baja a este mundo. Eso es lo que nos dice el Zohar. Y obviamente, pues dentro de la contabilidad, entre comillas, de almas que Dios tiene en el mundo de las almas, pues hay una gran cantidad de variantes. Y pues cada uno tiene un proyecto diferente y obviamente, pues ahora sí que tendrá que bajar el alma que tenga el merecimiento para venir a este mundo y retomar nuevamente el papel que comprometió a hacerse para redimirse. Ok, Espero haber sí, gracias. Yo quiero hacer un énfasis aquí, Chava. sí. Más que todo, estoy muy, muy de acuerdo con esta clase. Y yo lo he visto, pues, por ejemplo, en mi día a día médico, me ha tocado ver a pacientes que reclaman, se enojan y hasta se enojan con Dios porque lo que dicen es, ¿por qué a mí me tuvo que tocar esto? ¿Por qué? Y lo reclaman así fuerte. Eh, Ese reclamo es muy alto porque dice, ¿y si habrá Dios? O sea, comienza una duda más fuerte, más difícil. Y créeme que en el consultorio, pues dice uno, bueno, pues tiene que haber alguien que le toque las cosas, ¿no? Sin embargo, pues aterrizando, a lo mejor también Te nos voy a, toca, te voy a contestar si me permites, pero sí, tienes otra parte, adelante. no, nada, Voy a contestar otra parte, esta parte. Te sugiero que veas otro de los YouTube, te voy a decir cuál es, no lo tengo aquí en la mente, donde se hace una amplísima exposición de esta problemática, pero tiene que ver con los tres columnas de cómo se construye la fe, la emuná. Entonces, pero te lo voy a hacer un resumen rapidito para que no te ok, quedes con las ganas. Se construye en base a tres cosas. Uno, todas las cosas que nos ocurren vienen del Creador, buenas y malas desde nuestra óptica. ¿Sí? Y de eso, pues hay mucha explicación que decir. Todo viene. Como te digo, a veces cuando una persona tiene un ataque de orgullo muy alto, entonces a veces tienen que tocársele en la salud a esta persona para desadherir y matar ese ángel de orgullo que tiene ahí. Pero no solamente puede ser la salud, puede ser la pérdida de dinero, la pérdida de relaciones, divorcios, etcétera, etcétera. Entonces, todo viene del Creador, la primera columna. La segunda columna es todo es para bien. O sea, nada es para mal y nada es para perjudicar a nadie. ¿Que hay dolor y sufrimiento? Sí, es cierto, sí lo hay. Pero tú que eres médico, sabes que a veces el dolor es parte de la curación. Una cirugía, sabes que es muy dolorosa y muy peligrosa. Una curación de una herida abierta es muy dolorosa. Entonces, pero ese dolor siempre es para bien, porque se va a curar. Te digo que de esto podemos hablar mucho, porque es tema, me parece que fueron dos shurim
dos temas muy interesantes y se los voy a volver a enviar al grupo por si lo quieren volver a ver. Y el tercer elemento, porque cuando están en el primero y en la segunda etapa, siempre dicen y vienen a renegar contra el Creador, contra Dios, ¿por qué a mí? Y por qué esta cosa, y tenía que pasarme este tiempo, y esto y el otro, y viene el renegadero contra él. Pero mientras no entendemos estos dos primeros pasos, nada. Por eso la fe muchas veces la fe que dicen algunos tener, pues dicen que sí la tienen y se van a sus obligaciones eclesiásticas y dicen que vienen con gran fe, pero cuando les ocurre una desgracia resulta que la fe no era como ellos la tenían pensada, entonces viene a quebrantarse esa fe. ¿Por qué? Porque no hay un concepto bien fundado de cómo, en qué consiste la fe y por qué ocurre lo que ocurre. Cuando estudiamos todo esto te das cuenta y ves las cosas de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque estás entendiendo. Por eso es más importante entender que perdonar, dice el dicho. Pero más importante entender porque ya no hay sufrimiento. Cuando entiendes ya no sufres. Te puede llegar el dolor, eso a veces es inevitable, pero lo estás comprendiendo y sabes que viene algo mejor. Entonces, volviendo al punto, todo viene del Creador, todo es para bien. Y el tercer punto, ¿qué quiere Dios para mí con esta cosa que me está ocurriendo? Porque lo puedes ver algunos como una desgracia, otros lo pueden ver como una oportunidad. Por ejemplo, decir, caray, aquí viene un aviso muy grande y yo tengo que revisar y hacer una introspección en mi vida, que por qué están estas tres cosas ocurriendo. Cuando yo resuelvo estos tres columnas, tengo una fe inquebrantable. Y entonces, cuando tengo una fe inquebrantable, la emuná, ya no hay razón para que te sigan ocurriendo efectos negativos. Los efectos negativos son consecuencia de cortocircuitos que uno ha cometido en toda nuestra vida y en vidas pasadas. Pero si no lo entendemos, no vamos a entender nada. Por eso muchas veces no es tanto el golpe ni el dolor. Lo más fuerte es no entender por qué pasan las cosas, por qué me pasa lo que me pasa, o por qué le pasa a otro lo que le pasa. Y lo que quiere la Kabbalah es quitarte ese velo para que entiendas y veas el mundo espiritual. Y cuando entiendes y ves el mundo espiritual, comprendes. Y cuando comprendes, rectificas. Y cuando rectificas, tus acciones son diferentes. Y si ya has sido un hombre distinto, una mujer distinta, ya no te tienen por qué ocurrir estas cosas. Porque cada desgracia que te ocurre es una cachetada que te están diciendo no vas por el camino correcto. Bueno, Sí, por ahí. correcto. Bien, gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, vamos a pasar nuestra meditación y nos veríamos en la próxima clase para terminar con la parte 7 y espero concluir esta parasha de Pinhas que está pero llenísima de grandes sodot, de grandes secretos que pues nos debería dar mucha felicidad saber esto. Bueno, gracias y nos vemos la próxima.